Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, ya listos para hablar de nuestro juego favorito, Mitos y Leyendas. Y en esta ocasión voy a hablar acerca de un deck formado de las ediciones Cuentos de Terror, precisamente de las ediciones Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Como ya recordarán en los videos donde estuvimos haciendo el review de las cartas, muchas de las cartas aquí funcionaban con contadores. Entonces las habilidades son tan específicas y correlacionadas que si bien si hay cartas en la edición Acero y si hay cartas en la edición de Hermanos Grimm y algunas algunas cartas en la nueva edición del Cid que generan contadores, la realidad es que prácticamente las cartas tanto de Cthulhu, de H.P. Lovecraft como del pack de Edgar Allan Poe están muy diseñadas para combinarse entre sí. Entonces, como yo les comentaba en aquella ocasión, puedes armar decks de la siguiente manera. Puedes armar un deck con solo el paquete de H.P. Lovecraft, un super deck de H.P. Lovecraft con dos paquetes de H.P. Lovecraft, un deck así de sencillito con el paquete de Edgar Allan Poe, un super deck con dos paquetes de Edgar Allan Poe, o bien puedes armar un deck combinando lo mejor de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Y como aquí hicimos un review de uno y uno y vimos que las tarjetas eran correlacionadas, pues decidimos hacer eso, un combo de los dos, para sacar un deck completo con la temática de cuentos de terror. Y como muchos ya lo notarán, a lo mejor me dicen, oye Adrián, pero ese Cthulhu que estás mostrando ahí es el de Steampunk. Y sí, efectivamente, como muchos de los oros aquí, me faltaba un orillo para que yo sintiera que estaba balanceado, vamos a usar a Cthulhu de Steampunk como oro inicial. Entonces aquí ya empezamos con este y vámonos haciendo review con los oros, ¿ok? Vamos a empezar con este oro que se llama Libro de la Olvidada Ciencia. Este dice oscuridad. Cuando entre en juego puedes buscar un talismán en tu castillo o cementerio y ponerlo en tu mano. Si esta carta está en tu cementerio puedes desterrarlo para poner o quitar un contador. Está bastante interesante. Me gusta la parte donde puede poner un talismán en la mano. Incluso hasta pudiera en su momento llegarlo a usar en otro deck. Pero de momento creo que en este deck está bastante bien. Porque tiene esa habilidad de poner o quitar contadores. Luego tenemos Péndulo de la Muerte. Oro oscuridad. En tu vigilia puedes pagar este oro para elegir un aliado en juego y lanzar un dado. Si el resultado es par, barájalo en el castillo de su dueño. Si el resultado es impar, pon un contador sobre esa carta y roba una carta. Igual, esto está bastante interesante porque cada turno te permite o barajar un aliado en juego o estarlo, ¿cómo se dice? O robar carta. Entonces está bastante interesante. Me gustó. Luego tenemos este oro que dice pan y agua envenenados. Dice, cuando entre en juego destruye el aliado oponente con más contadores. Si está en tu cementerio puedes pagar un oro y desterrarlo para destruir un aliado oponente con dos o más contadores. Entonces eso me gusta, que siempre hay opciones para estar destruyendo aliados. Luego tenemos aquí el busto de Palas. Dice, en tu vigilia puedes poner o mover un contador sobre un aliado en juego. Si ese aliado es oscuridad y o luz, puedes poner un contador adicional. Si ya se van dando cuentas, todo este deck funciona con estrategia de contadores. Luego tenemos este oro, que este también es todos estos son de Edgar Allan Poe. Pozo Siniestro, dice, oscuridad. En tu vigilia puedes pagar el coste de una carta que tenga contadores para que pierda su habilidad y luego destiérrala. Interesante. Luego a continuación dice, para rayos, cuando un contador se ha puesto sobre una carta, puedes robar una carta y descartar una carta. Si está en tu cementerio, puedes destruir una carta con contador que controles para ponerlo en tu mano. Interesante. Es una carta que se recicla a sí misma. Luego tenemos este que se llama Ataduras. Oro, dice, los aliados de coste 1 menos no pueden atacar ni bloquear. Cualquier jugador puede pagar 2 oros o destruir un aliado que controle para que este oro pierda su habilidad. Interesante, muy interesante. Luego tenemos este que dice, en tu vigilia puedes pagar este oro para crear aliados, en tu vigilia puedes pagar este oro para crear aliados bestia de fuerza 1 con furia.
igual a la cantidad de contadores en juego. Ah, qué buena onda. Los aliados no pueden modificar su fuerza en la fase final los aliados no pueden modificar su fuerza y en la fase final destrúyelos. Ah, está bueno. Es para crear tokens de bestiecillas 1-1, pero pues latosillas, ¿no? Para estar pegue y pegue. Luego tenemos Arcilla del Horror. Ya son de los de HP Lovecraft. Oscuridad. Cuando lo uses para pagar el coste de una carta oscuridad, puedes colocar un contador en una carta en juego. Si está en tu cementerio, puedes desterrar otra carta de un cementerio para poner un contador en una carta en juego. Interesante. Me gustan estos oros porque tienen habilidades desde la mano y desde el cementerio, pero como ven, tienen mucho que ver con contadores. Esta dice traductor cerebral, oro. Entra en juego con un contador. Puedes pagar este oro para ganarle el control de un oponente, de un aliado oponente que esté igual o de coste igual o menor a la cantidad de contadores sobre esta carta. En tu fase final tu oponente gana el control de ese aliado. Es para estarle robando aliados una vez por turno al oponente. Luego dice oscuridad. Puedes pagar este oro para poner un contador sobre un aliado. Dice, si está en tu reserva, los aliados pierden 1 la fuerza por cada contador en juego. Entonces, se me hace bastante interesante cómo está la dinámica de los contadores y cómo trabajan bastante bien todos juntos. Luego aquí voy a usar dice luz. Puedes pagar este oro para quitar hasta 2 contadores de cartas en juego. Luego purifica tantas cartas de los cementerios como contadores hayas quitado de esta manera. Puedes desterrarlo de tu cementerio para purificar hasta 2 cartas de los cementerios. Muy interesante. Precisamente ahí viene mi hermano con el que compré estos packs. Entonces aquí se va a sorprender de esta estrategia. Puedes mover un contador de un aliado que controles a otro aliado que controles para robar una carta. Este es un oro luz. Luego destierra una carta. La primera vez que tu oponente fuera a poner contadores sobre una de tus cartas cada turno, prevén que se pongan dichos contadores. Muy interesante para prevenir que te pongan a ti contadores. Permítanme. Y seguimos con este oro que se llama Legado Arcano. Dice, errante oscuridad. Al comienzo de tu vigilia puedes desterrar una carta de tus castillos cementerio para poner un contador sobre un aliado. Ese aliado pierde su habilidad y no puede atacar ni bloquear por el turno. De tu castillo o cementerio para poner un contador sobre un aliado. Ese aliado pierde su habilidad y no puede atacar ni bloquear por el turno. Los aliados con oscuridad de coste 2 o menos, de coste 2 o más, ganan 1 a la fuerza. Interesante, también muy interesante, para estarle quitando habilidades al oponente. Luego tenemos que se llama Restos Siniestros, es un oro también. Dice, si está en tu cementerio, puedes desterrar la carta luz oscuridad de tu cementerio para ponerlo en tu mano. Cuando entre en juego, mira las primeras 5 cartas de tu castillo y pon una carta oscuridad y o luz de ahí en tu mano y baraja el resto. Interesante carta, y con esto se acaban los oros, teniendo 3 por 5, 15, 16 oros en este deck. Oros traviesillos, traviesillos. Y luego empezamos, la verdad es que es un deck bastante económico. Tenemos que se llama Saber de los Antiguos. Dice, busca una carta. Luego puedes poner o quitar tantos contadores sobre cartas en juego como coste tenga la carta buscada. Si la carta buscada es oscuridad o luz, además roba una carta. Muy interesante para seguir poniendo contadores. Y luego tenemos que dice, se llama Ritual de los Antiguos. Esta carta es especial para Cthulhu. Dice, busca una carta oscuridad o baraja un aliado que no sea oscuridad. Si esta carta está en tu cementerio, puedes pagar un oro y desterrarlo para buscar a Cthulhu el Grande en tu castillo cementerio y jugarlo, reduciendo su coste en 2 oros. Esto está buena si ustedes juegan a Cthulhu el Grande. Y luego me va a decir, oye, ¿qué hace Cthulhu el Grande? Pues de una vez vamos a ver a Cthulhu el Grande que está acá. Este es un aliado que es de coste 4 de coste, 6 de fuerza, es un sombra. Y Cthulhu el Grande dice oscuridad indestructible.
Dice, oscuridad indestructible. Las cartas oponentes con contadores pierden su habilidad. Puedes poner 2 contadores sobre cartas. Tu oponente destierra una carta de su castillo por cada carta con contador que controle. En respuesta a que fuera a salir del juego, puedes barajarlo en tu castillo. Entonces, como ven, una carta bastante potente, y con esa carta de los admiradores de Cthulhu, del rito, la verdad es que rápido que la puedes invocar. Luego tenemos el distrito, dice destino fatal, coste 1. Dice, pon un contador sobre cada aliado en juego que no sea oscuridad. Luego destruye todos los aliados con contadores de fuerza 2 o menos. Interesante. Luego tenemos a este de otro talismán que dice, agitación nocturna, 1 de coste, relámpago. Pon un contador en una carta en juego. Luego hasta 2 cartas oponentes con contadores pierden su habilidad hasta la fase final. Entonces está interesante. Luego tenemos este. Dice, aliados de terror. Aullidos de terror. Dice, los aliados oponentes pierden 1 a la fuerza por cada otro aliado que controle tu oponente, y tus aliados oscuridad ganan 1 a la fuerza por cada 1 a la fuerza, y el daño de hasta 2 aliados es enviado directamente al destierro. Entonces, una carta estratégica, hay que usarla sabiamente para pegar en un solo turno. Tenemos un talismán de coste 0 que se llama Pesquisas. Cuando juegues este talismán, destiérralo. Mira las primeras 6 cartas de un castillo, luego escoge 1. Destierra la primera carta de un castillo o muestra la primera carta de un castillo y pon hasta tantos contadores en cartas en juego igual al coste de la carta mostrada. Interesante. Luego tenemos este, que es talismán coste 1. Este se llama Espiral de la Locura. Dice, pon un contador sobre cada aliado en juego. Luego, por cada aliado en juego, lanza un dado de 6 caras y según el resultado aplica el siguiente efecto. 1 o 2, sube el aliado a la mano de su dueño. 3 a 4, destruye ese aliado. 5 o 6, su controlador roba una carta. Una carta de doble filo que hay que utilizar también muy sabiamente bajo ciertas circunstancias. Luego tenemos dice avergonzar policía, 1 de coste. Exhumar. Pon un contador en hasta 2 aliados en juego. Los aliados que tengan contadores tienen fuerza 0 y pierden su habilidad por el turno. Este talismán se me hace muy interesante. Eso de quitarle la habilidad a los aliados por un turno está bastante interesante. Luego a continuación tenemos este otro. Dice, hongos de Yugot, 1 de coste, 3 de fuerza, oscuridad y furia. Puedes poner un contador sobre un aliado. Luego, si ese aliado tiene más contadores que su oponente, que su coste, barájalo en el castillo de su dueño. De lo contrario, crea una bestia de fuerza 1 con furia por cada contador sobre ese aliado. Interesante. Una bestia, 1 de coste, 3 de fuerza. Seguimos con los costes 1, pero ahora son aliados. Luego que tenemos aquí a Henry Ackley, 1 de coste, 3 de fuerza, guerrero. Dice, oscuridad imbloqueable. Cuando entra en juego o cuando ataca, baraja una carta en juego de coste igual o menor a la cantidad de contadores en juego. En tu vigilia pon un contador en una carta en juego. Luego tu oponente bota 2 cartas. Multifuncional, diría yo. Interesante aliado. Luego tenemos a este que se llama Narrador. Y el narrador es 1 de coste, 3 de fuerza, es un héroe, luz guardián. Cuando entra en juego puedes poner o quitar 2 contadores de aliados en juego. Puedes quitar un contador de un aliado en juego para robar 2 cartas. Luego destierra una carta de tu mano. Robador. Un robador. Luego tenemos el famoso cuervo. ¿Se acuerdan de las historias del poema del cuervo de Edgar Allan Poe? El famoso cuervo que decía, nunca más. 1 de coste, 3 de fuerza, bestia, cuervo nocturno. Oscuridad. Entra en juego con 2 contadores. Puedes mover un contador de este a otro aliado en juego para robar una carta. Cuando salga del juego, si no hay contadores,
Conviértelo en un tótem con la siguiente habilidad. Al comienzo de tu vigilia, si controlas cartas con contadores, destierra una carta de tu mano al azar y ponlo bajo el control de tu oponente. O sea, este pillín me permite primero robar cartas y luego pasarlo al lado oponente para que se esté... para que... dice el comienzo, para que se esté descartando cartas. Sí, está muy interesante este cuervito, puede ser un aliado importante, es un castrocillo. Luego tenemos a Prisionero de Guerra, 1 de coste, 3 de fuerza, héroe. Luz indestructible, indesterrable. Puedes quitar un contador de esta carta, de una carta en juego y elegir una de dos. Busca un aliado luz o héroe o baraja 2 cartas de tu cementerio y roba una carta. Un aliado pierde su habilidad y no puede atacar ni bloquear hasta la fase final. Interesante. No lo voy a negar, está interesante esta carta. Luego tenemos este aliado de coste 1 de coste, 2 de fuerza, se llama Lector Solitario. Dice, cuando entra en juego con una raza a tu elección. Cuando entra en juego puedes quitar o duplicar todos los contadores de los aliados y ganan indestructibles por el turno. Puedes quitar un contador de otro aliado para buscar una carta de coste igual a los contadores sobre ese aliado. Interesante, les digo, son buenas cartas, pero todas trabajan con ese sistema de contadores. Tenemos este tótem de coste 1 que se llama Sentinel Hill, que dice, hasta 2 veces por turno puedes mover un contador a este tótem. Puedes quitar 4 contadores de este tótem para buscar una carta o descartar una carta al azar de la mano de tu oponente. Luego pon un contador sobre otra carta en juego. Entonces está bueno el Sentinel Hill. Y luego tenemos este otro. Dice, cuando entre en juego con 2 contadores. En tu vigilia puedes quitar un contador de esta carta, es un tótem. En tu vigilia puedes quitar un contador de una carta que controles para poner la primera o última carta de tu castillo en tu mano o destruir una carta que no sea oro. Cuando entre en juego con 2 contadores en tu vigilia, puedes quitar un contador de una carta que controles. Está interesante. Está interesante. Estos tótem con contadores. Luego tenemos ya aliados de coste 2, fuerza 3. Aquí tenemos a Henry Armitage. Dice, luz, inmunidad a cartas oscuridad. Dice, este aliado no puede tener contadores. Puedes quitar hasta 2 contadores en cartas en juego. Luego roba una carta por cada contador quitado de esta manera. En tu vigilia puedes destruir un aliado en juego que no sea luz. Entonces, pues, igual. Tiene sus ventajas, ser robador es un multifuncional y él no puede cargar contadores. Está interesante. Tenemos 2-3 bestias, se llama Wilbur y dice oscuridad, furia. Gana 1 a la fuerza por cada contador sobre este aliado. Al comienzo de tu fase final pon un contador sobre este aliado. Cuando este aliado tenga 5 más contadores, destrúyelo y roba 2 cartas. Interesante. Tengo a Shud Nigurat, 2 de coste, 4 de fuerza. Oscuridad indesterrable. Puedes destruir un aliado con contadores. Luego, mira tantas cartas del borde superior de un castillo como fuerza tenga el aliado y elige entre poner una carta de allí en la mano de su dueño o desterrar esas cartas. Interesante. Interesante. Luego tenemos 2-4, tenemos al orangután, oscuridad, furia. Dice, cuando entre en juego, destierra todos los aliados oponentes con contadores. Luego, por cada aliado destruido de esta manera, hasta 2 cartas, bota hasta 2 cartas de tu castillo. Si hace daño, puedes barajar hasta 3 cartas de tu cementerio y robar una carta. Interesante. Estratégico, yo diría. Luego está el marino veterano, 2 de coste, 3 de fuerza, que también tenemos en este deck. Dije, cuando entre en juego o cuando ataque, pon hasta 2 contadores sobre aliados en juego. Los aliados oponentes con contadores no pueden atacar. Tus aliados con contadores son imbloqueables y ganan 1 a la fuerza. Está bueno. Está interesante. Luego tenemos 2 de coste, 3 de fuerza, sacerdote. Tenemos a los inquisidores. Dice, en tu vigilia hasta 2 veces por turno puedes poner un contador sobre una carta en juego. En la fase final oponente, tu oponente bota una carta por cada aliado con contador que controle. Luego tenemos a este otro pillín. Dice 2 de coste, 4 de fuerza. Luis Lacerel. Es un caballero. Es luz imbloqueable.
Dice, cuando haga daño puedes poner o quitar hasta 3 contadores de los aliados en juego. En tu vigilia puedes convertir una carta con contadores que no sea oro en un arma con la siguiente habilidad. El portador gana 3 a la fuerza y portarla en un aliado. Interesante. Luego tenemos uno de mis favoritos de la edición, Edgar Allan Poe, 2 de coste, 5 de fuerza. Dice, oscuridad, guardián, no puede ser anulado. Los aliados oponentes con cortadores pierden su habilidad. En tu vigilia puedes barajar un aliado y todas sus copias en juego. Muy latoso, sobre todo para deck con contadores. Luego tenemos el fantasma Eleonora. Entonces tenemos exhumar. Puedes mover esta carta bajo un aliado oponente para convertirlo en un sombra con la siguiente habilidad. Al comienzo de tu vigilia, descarta una carta por cada sombra que controles, hasta un máximo de 3. En tu vigilia puedes robar una carta por cada sombra que controle tu oponente. Luego pon un contador en una carta en juego. Luego a continuación tenemos que es un tótem. Dice Dunwich, 2 de coste. La primera carta que juegue tu oponente en su turno cuesta un oro adicional a menos que destierre una carta de su mano. Puedes poner un contador sobre un aliado. Luego, si ese aliado tiene 2 o más contadores, puedes subir ese aliado y todas sus copias en juego a la mano de su dueño. Dice, la primera carta que juegue tu oponente en su turno cuesta un oro adicional a menos que destierre una carta de su mano. Está interesante. Me gusta, nada más que el coste, si en este caso de este tótem, si es un poco alto. Entonces es muy estratégico. Y digo, es que a estas alturas ya cartas de coste 2 ya no es tan fácil meterlas. Dice, utilizar habilidades de cartas con contadores cuesta un oro adicional a menos que su controlador destierre una carta de su castillo. Puedes poner un contador sobre una carta en juego. Luego tu oponente vota una carta por cada contador sobre esa carta. Es el Dark Mountain, tótem. Luego tenemos aquí este tótem de coste 2 también. Dice oscuridad. Cuando entre en juego, baraja hasta 2 cartas en juego que no sean oro. En tu vigilia puedes mirar las 5 primeras cartas de tu castillo. Pon una carta en tu mano, la otra en el cementerio y baraja el resto. Interesante. Luego tenemos esta que dice paredes ardientes, talismán coste 2. Elige hasta 2 de coste. Destruye hasta 2 cartas en juego que no sean oro. Pon las primeras o últimas 2 cartas de tu castillo en tu mano o cualquier jugador vota 4 cartas. Interesante. Luego tenemos dice reduce su coste en un oro si tu oponente controla 3 o más cartas con contadores. Destruye o destierra una carta en juego que no sea oro. Luego convierte este talismán en un tótem de oscuridad con la siguiente habilidad. En tu fase final, si tu oponente controla 2 o más cartas con contadores, tu oponente vota 3 cartas. Interesante este talismancito. Luego tenemos este talismán de coste 3 que dice hasta cuesta un oro menos por cada contador en juego. Una carta en juego que no sea oro pierde su habilidad, luego destiérrala. Si esta carta no es un aliado, puedes subir una carta al azar de tu cementerio a tu mano. Interesante carta, muy estratégica. Y luego tenemos este pillín que también me gusta mucho de coste 3, se llama el horror de Dunwich, 3 de coste, 5 de fuerza. Dice oscuridad de exhumar. No puede ser anulado por habilidades y sus habilidades no pueden ser canceladas. Cuando entre en juego, puedes barajar todos los aliados oponentes con contadores. En tu vigilia puedes poner un contador sobre una carta para que pierda su habilidad hasta el próximo turno. Interesante, muy interesante. Entonces, como ven, aquí está la estrategia de mi deck. Casi todas, tengo unas cuantas cartas de coste 3, algunas de coste 2, algunos aliados de coste 2, pero tenemos una gran base de tarjetas de coste 1 y pues un gran seleccionado de oros. Ahora sí que esto es un ejemplo de lo que ustedes pueden armar uniendo los 2 packs entre Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Espero que les guste, pero lo que sí he notado es que si van a jugar esta estrategia, más les vale que tengan una bolsita de frijolitos al lado, porque si se
se van a usar hartos tokens aquí para ponerle contadores a todas, a cuanta carta se pueda. Entonces tengo yo la intención así de a lo mejor de usar cartas de mitos y leyendas también como contadores de las comunes y empezar a poner counter. Solo que todavía no he tenido oportunidad de probar este deck. Esperemos se pueda hacer pronto. Y pues nos vemos muy pronto.